¿Cuáles son los principales géneros de opinión en un medio de comunicación como un periódico? Encontraremos fundamentalmente 4 géneros de opinión básicos: el editorial, el artículo de opinión, en el cual está inserta la columna, que ya hablaremos de ella después, la crítica cultural y la carta al director. Los fundamentales son el editorial y el artículo de opinión. Empezamos por el editorial que no la editorial. Recordad la diferencia: una editorial es una empresa de edición de libros y un editorial es un género periodístico de opinión. ¿En qué consiste este género? ¿En qué se diferencia del resto de los géneros periodísticos de opinión? La principal característica es que el editorial trasladará la ideología del periódico sobre un tema en cuestión. Es decir, el periódico tiene un director. El periódico pertenece a alguien y ese alguien tiene una ideología determinada. Los periodistas a los que contratará tendrán como compromiso escribir alrededor o en torno a esa ideología. Si el periódico es de izquierdas, por ejemplo, por poner un ejemplo de ideología, o de derechas, del que sea, los periodistas y por supuesto el director del periódico escribirán en función de esa ideología. Y lo que hace el editorial como tipo de texto o género de opinión es trasladar la línea de pensamiento de todo el periódico. Por eso, el editorial ya sin firmar, porque se presupone que lo ha escrito el director del periódico, que es el que se hace responsable de las ideas contenidas en ese género periodístico. Además, tratará un tema de actualidad, publicado, por otra parte, en una página destacada del periódico y fija. Destacada es al principio de la sección de opinión. Esto es un editorial. Mirad, un ejemplo de editorial. Fijaos en el título, curso interrumpido, y en el subtítulo, la evaluación escolar no puede ignorar los desequilibrios tecnológicos. Es decir, aquí ya está opinando. Esto se distingue claramente de un género informativo como la noticia, porque la noticia no opina sobre nada. La noticia informa sobre un hecho objetivo, real, comprobable y demostrable. En cambio, un género periodístico de opinión opinará sobre ese hecho. Y aquí se plasma desde el principio, desde el subtítulo, una opinión. No puede la evaluación escolar ignorar los desequilibrios tecnológicos que hay en el alumnado. Si leemos el texto, si leemos el editorial, nos daremos cuenta de ello, de que hay una opinión y unos argumentos que reforzarán esa opinión. Vamos al final directamente. Ante un curso alterado abruptamente en todas las etapas escolares por la emergencia sanitaria, las autoridades educativas, fijaos en la perífrasis verbal de obligación, deberían aplicar criterios acordes a las circunstancias. Claramente, aquí tenemos una opinión. El editorial, repito, no va firmado. El editorial lo comparte todo el equipo periodístico, ¿de acuerdo? Del periódico. Más cosas. Otro género periodístico fundamental es el artículo de opinión. El artículo de opinión es, por tanto, un texto argumentativo, desde luego, donde un autor, un periodista, un autor de prestigio, opina sobre un tema. El artículo de opinión suele ser más extenso que el editorial, que es más breve. Eso por una parte. Y por otra parte, en el artículo, el autor elige varias cosas que son fundamentales. Primero, la perspectiva. ¿Y a qué me refiero por perspectiva? Es decir, la perspectiva desde la que se analiza el tema. Me refiero a la ideología, por ejemplo. Una ideología de izquierdas, de derechas, una ideología progresista, una ideología conservadora, etc. Esa es la perspectiva. Aparte, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros, los individuos, tenemos una ideología determinada, independientemente de dónde trabajemos. Lo que pasa es que si un periodista, repito, independientemente de la ideología que tiene, trabaja en un periódico de una ideología marcada, ese periodista tendrá que atenerse a esa ideología o a los límites de esa ideología.
Otra cosa que elige el autor, el periodista, el escritor del artículo, el articulista, es el nivel lingüístico. Es decir, con qué nivel lingüístico se dirige al receptor. Si va a usar un registro más formal, que implica un cierto distanciamiento con él, o emplea un registro lingüístico más informal, más familiar, por ejemplo, que implicará un pacto mayor o un compromiso de cercanía mayor con el lector. Y por otra parte, ¿qué tono va a emplear? ¿Se empleará un tono humorístico, irónico, serio, académico, etcétera? Un tipo de artículo de opinión muy conocido es la columna. ¿Y en qué se diferencia la columna del artículo de opinión per se? Bueno, la columna suele ser escrita por un colaborador, no un periodista o un contratado del periódico. Suele ser escrito por un colaborador al que se invita ocasionalmente o periódicamente o con más o menos frecuencia, y ese autor es un autor de prestigio. Puede ser o no un periodista, puede ser también un escritor, un pensador, un filósofo. Eh, Esa es la primera característica. Otra característica es la extensión de la columna. Es menor que la de un artículo. La columna es más sintética, es más contenida. Es decir, en pocas palabras debe expresar mucho. Además, desde el punto de vista espacial, una columna ocupa formalmente lo que ocuparía una columna en un periódico. Un periódico suele constar de unas 5 columnas. Pues una de ellas, esa extensión limitada, delimitada por el periódico, es la que sería apta en una columna de opinión. Y después siempre va en el mismo lugar del periódico. En la sección de opinión, una vez ha salido el editorial, los artículos de opinión, hay una sección con columnas, escritas por columnistas, suele aparecer la foto de ellos.